¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Connie, buenas noches. ¿Qué tal, Matías? Muy buenas noches. Y estamos aquí de invitada en Estado Nacional con la ministra de Salud, Begoña Yarza. Ministra, un gusto tenerla aquí por primera vez en Estado Nacional. Lamentablemente con malas noticias, ¿cierto? La razón específica por la que la tenemos aquí es que llevamos 3 días sobre los 4.000 casos de contagios de COVID. Y bueno, partamos por saber cómo se está viendo hacia adelante. ¿A cuántos casos vamos a llegar en el pic de este brote, nuevo brote, rebrote? Bueno, primero agradecerles la invitación, así que para mí es un honor estar acá, Televisión Nacional, y decirles que nosotros cuando partimos, uno de los temas que quisimos instalar es esta forma de presentarse la pandemia. Es por ciclos, ¿cierto? Sí. Es por ciclos y entre 90 y 100 días aparecen los ciclos. Eso no solo ha sido en Chile, ¿eh? Uno mira lo que ha ocurrido en Reino Unido, en otros lados, ocurre cíclicamente. Bueno, estábamos en una etapa de baja circulación hasta que se quebró la tendencia. Y efectivamente la semana pasada, en comparación con la anterior, tenemos un porcentaje más o menos de 38% Claro. más de casos. Ahora, ¿a cuánto vamos a llegar? Mira, se han equivocado todos los expertos en eso. Uno prefiere ir avanzando poco a poco con las predicciones, ¿no? Más que hacer una predicción global. Pero tal vez le podemos preguntar, ¿podríamos llegar al peor escenario, ese que nos lleva a enero, febrero específicamente, cuando superábamos los 30.000 casos diarios? ¿Podríamos volver a eso? Mira, no es un escenario descartable porque el Omicron que nos acompaña ahora, que es el BA2, ¿cierto? Que es una subvariante del Omicron BA1 que tuvimos en esa oportunidad, es 7 veces más contagioso. ¿Y qué le dicen sus departamentos de estadísticos? Porque si miramos el R, ¿no es cierto?, que es este factor de reproducción, yo estuve mirando la curva hacia atrás histórica y estamos más o menos como el 6 de febrero, con 1,27. Cada persona que está contagiada está contagiando a 1,27 personas más. La curva entonces va a ir subiendo. ¿Qué le dicen las estadísticas o sus departamentos estadísticos respecto de la proyección? ¿Hasta dónde vamos a llegar y cuándo va a ser el pic de este ciclo? El jefe de departamento de epidemiología yo creo que me tiene prohibido que yo vaya a decir una cosa como esa. Porque lo que nosotros decimos y lo que queremos decirle a las personas es que en ese escenario, en el escenario que señalaba Connie, que podría ser similar al que tuvimos como pique el 14 de febrero, ¿se acuerdan? Ese 14 de febrero, con casi 40.000 casos. Si llegásemos a ese escenario, lo que yo le debo decir a las personas, y es así, es que estamos preparados. Esa es la gracia. O sea que efectivamente estamos con un Omicron más contagioso, estamos ascendiendo en los casos, pudiésemos tener ese escenario, pero la gracia es estar preparados para ese escenario. Estaríamos preparados en cuanto a respuesta del sistema de salud, pero también es que si llegamos a 30.000 casos, son casos menos graves que en el pico anterior, o sea, con menos personas que necesitarían asistencia de una UCI, por ejemplo. No, yo diría que lo que ocurre habitualmente es que en esos volúmenes de casos positivos, ciertamente aparecen un porcentaje, aunque la letalidad aparece en el papel de 1,3, en fin, pero con ese volumen nos encontramos con un aumento de casos de hospitalización y de casos graves. Y es por eso que tenemos que estar preparados para ese escenario. Ministra, y si llegáramos a ese escenario, por ejemplo, ¿está descartado volver a las cuarentenas como las conocimos durante el peor momento de la pandemia? Bueno, nosotros señalamos que hay 3 escenarios que son los más probables, ¿cierto? La etapa verde, la amarilla y la roja. Sí. Y cuando nos planteamos fuera de esas 3 etapas del paso a paso, decimos hay un escenario poco probable. Y ese escenario poco probable es que apareciera una variante de preocupación, como le llamamos por la Organización Mundial de la Salud, que no responda a las vacunas. Y no es el caso no es el caso de esta variante. Nada. Las Omicron responden a las vacunas. Pero ponte tú que apareciera eso y eso nos asemeja a qué escenario.
al escenario del 2020. El original. Claro. Ese es un escenario muy poco probable, y por tanto los escenarios probables que nos vamos a manejar con las medidas que tienen que ver con restricciones Para el de análisis- espacio y de aforo. Para el análisis y para la comunicación con la gente que nos escucha en sus casas, dejemos ese escenario de una aparición de una variante que no responda a las vacunas, la vamos a dejar aparte. Con lo que tenemos probable, ¿hay posibilidad de volver? O sea, que empeorara No, en este marco no, que tenemos hoy día, no. ¿de volver a cuarentenas? No parece en ninguna como una herramienta que necesitaríamos para disminuir los casos. ¿No en cuarentenas como le planteó la CONI o no cuarentenas? No aparece la cuarentena como una estrategia en estos escenarios que nosotros nos hemos planteado como probables. Tendría Para que aparecer una variante que no conocemos ni en Chile ni en el mundo para que Claro. tuvieran que plantearse ustedes alguna cuarentena. Y fíjate que nosotros tenemos la vigilancia genómica y la vigilancia genómica nos mostró el BA2 que llegó como en febrero, en marzo ya teníamos harta circulación, en abril era el que más circulaba. Y eso lo pudimos pesquisar por la capacidad que tenemos de vigilar. Ministra, la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo hoy en una entrevista, ayer en realidad, en una entrevista en el diario La Tercera, que, cito sus palabras, se sabía que venía un aumento de casos y no hubo suficiente comunicación sobre la importancia de la vacunación. ¿Qué responde a esas críticas? También se suma la del ex ministro de Salud, su antecesor, diciendo que la actual administración ha entregado señales confusas sobre la pandemia. ¿Hace algún mea culpa en cómo se ha comunicado el momento en que estamos, en que se veía venir, según lo que decía la ex subsecretaria, un aumento de casos? Bueno, yo aprovecho la pregunta para decir que para nosotros la comunicación de riesgo es bien importante. Y desde que llegamos instalamos esto de los ciclos, porque lo que nos interesa es instalar en las personas la mayor información posible para que puedan cada uno evaluar sus riesgos, los riesgos de su familia y de su comunidad y tomar las mejores decisiones. Como que lo que uno siente es que enfrentados a una pandemia que es larga y que ya estábamos comentando hace un rato, que es muy larga y que no tenemos tampoco la perspectiva de cuándo va a terminar, lo que tenemos que instalar es capacidades en las personas y en las comunidades. Y entonces la comunicación de riesgo, yo lo he dicho varias veces, no es asustar, sino que es educar. Y nosotros pensamos que tenía que ser coherente con el momento epidemiológico. Claro, pero pongámonos, yo entiendo que usted dice, no es asustar, y si estábamos en un momento, ¿cierto? Por ejemplo, el 1 de abril, 2.117 casos, la mitad de lo que tenemos ahora, en ese momento todavía eran bajos las cantidades de casos. Entonces, usted dice, no íbamos a asustar diciendo que estamos en un momento complicado. Pero también, si la autoridad ve venir, algo que la gente no sabe, ¿cierto? Porque ustedes sí tienen la información para ver venir que viene un brote, un rebrote, un aumento de casos, sí es necesario poner en antecedente a las personas y advertirlos. Tal vez no es asustar, pero sí advertir, ojo, Cambiar estamos el bien mensaje. ahora, claro, cambiar el Claro. tono, cambiar la puesta en escena, Pero poner fíjate- un énfasis distinto. Mira, fíjate que la comunicación de riesgo no es solo hablar en la televisión abierta todos los días, sino que también es establecer la comunicación en los espacios territoriales. Y eso lo hemos fortalecido en la radio. Pero también lo que hemos hecho es que la comunicación de riesgo también son los gestos, las acciones. Y lo que cuando nosotros planteamos el paso a paso y hicimos algunos cambios, a mí me sorprendió, pero me sorprendió tan, yo diría, me puse muy contenta de que las personas entendieron también el mensaje de que solo excepcionalmente, si yo estaba en un espacio abierto y no había nadie, a 1 metro me podía sacar la mascarilla. Eso uno lo ve en las calles y la gente lo entendió. Siempre la casuística que uno le toca es muy limitada, ¿cierto?, estadísticamente, pero yo hice la prueba hace una semana, cuando empezaron a subir los casos, a preguntarle a personas con las cuales me topaba, decía, ¿estás vacunado? ¿Estás vacunada? Sí, no todavía. ¿Cuándo te toca? Ay, no he visto. Y me llamó la atención porque la mayoría de la gente, esa percepción de riesgo era baja. Antes, el año pasado, a usted le decían, ¿cuándo le toca? Dice, me faltan 3 días y 4 y 6 horas para ir a vacunarme. Y tempranito me iba a vacunar. La gente no tenía muy claro, uy, parece que ya me toca. Pero Ahí había una fíjate situación. que uno dice, uno es la percepción ¿Coincide eso? individual. ¿Usted No, percibieron eso? Lo que yo he percibido que la gente entendió, y del punto de vista de la vacunación,
Yo cuando miraba unos datos que Oxford sacaba ahora en mayo con respecto a la vacunación en los países, Inglaterra, Estados Unidos, todos van cayendo en vacunación. Adivinen quién no. Nosotros. Somos los únicos que no caemos en vacunación y empezamos a aumentar. Cuando todo el mundo iba cayendo, y estoy hablando de nosotros abril, ¿Cuándo es eso? abril, mayo. Ya, pero hoy día la información de hoy de vacunación, digamos, de la cuarta dosis, pensando en la cuarta dosis de refuerzo, primero, hay casi 1 millón de personas que todavía no se pone la tercera, ¿cierto? 900.000, por eso digo casi 1 millón. 903.000. Y solo no llega al 30% de la cantidad de población que se ha vacunado con su cuarta dosis. O su cuarta dosis ya estamos llegando al 40%, 38,7%. Ya, hoy día. ¿Sabes cuánto se vacunó la semana pasada? Es que 850.000 personas, claro, o sea, dosis, no son personas, toda son esta dosis. percepción que lo decía era antes de que subieran los casos y la gente fuera rápidamente a vacunarse y desde Pero eso vamos a la fíjate, respuesta. le preguntaron hubo una encuesta que salió hoy del 10 al 13 de mayo preguntándole a las personas con respecto a varios temas constitucionales y todo, y le preguntan por el COVID y la preocupación. Y si tú miras esa encuesta es bien interesante porque encuestaron a las personas, que es el gol estándar para saber si efectivamente la comunicación ha entrado en las personas. Y fíjate que uno veía que la preocupación de las personas, los que no estaban preocupados, empezaron a subir y empezaron a subir desde enero, empezaron a subir, ¿cierto? Y quiebra eso al finales de marzo y empieza a bajar los que no están preocupados. Lo interesante, que a mí me parece así muy bonito, es que empezaron a aumentar los que tienen una preocupación moderada, o sea, adecuada, porque la preocupación es, estoy preocupado por el COVID, pero si yo tengo 4 dosis, o tengo las dosis, o me estoy poniendo la mascarilla, efectivamente parecía coherente con el momento epidemiológico. Al final, entre los moderadamente preocupados y los altamente preocupados, hacían un 75% de los encuestados. Entonces, lo que yo digo es que siempre es bueno seguir mejorando. Y el espíritu de la doctora Daza, cuando decía yo constructivamente quiero aportar, bienvenida. Bienvenida, y nosotros tenemos a la doctora Valenzuela en nuestro equipo de expertos. Bienvenida a la doctora Daza. Yo he trabajado con ella en otras circunstancias. Bienvenida. O sea, si ella quiere aportar, las puertas están abiertas como las están para la doctora Valenzuela. Pero más allá de, digamos, de la doctora Daza o de la doctora Valenzuela, el fondo de la crítica que se plantea, o del planteamiento, más que la crítica, yo quiero preguntarle si recoge algo de eso, que en el fondo mientras se liberaba, porque eso fue hace un mes, se liberaba el uso de la mascarilla en algunos espacios abiertos, lugares abiertos, no fue suficientemente fuerte el llamado a la importancia de la vacunación, sino que se hizo una cosa y que en términos de señales, claro, nos relajamos. Yo quiero ¿Usted decirle coincide que en con toda eso, la no? campaña Que de le faltó un vacunación, poquito de fuerza en la campaña de la vacunación en ese momento, mira hace un mes. como yo lo quiero plantear. Lo quiero plantear mirando que las vacunaciones en todo el mundo, y por eso les mostraba lo que salía esta publicación de Oxford, en todo el mundo las campañas de vacunación tienen esta forma de presentación, intensamente al principio y la gente con mucha adhesión, los que tienen más adhesión, y después hay unos remolones por falta de información o de acceso, ¿cierto? Eso en todo el mundo y en todas las campañas de vacunación son. Entonces, cuando yo les digo que lo que a mí me gustaría instalar es cómo yo verifico que efectivamente el tema de la vacunación está funcionando, es esto que yo les contaba, que nosotros sí rompimos esta tendencia que tienen el resto de los países. Ahora, yo también pienso que cada día tenemos que mejorarla. ¿Y qué estamos haciendo? Fíjate que las personas, por ejemplo, hay un grupo que a mí me preocupa, que es el de 3 a 5 años, porque las mamás y los papás de niños de 3 a 5 años tenemos como un 56% de la población vacunada. Así como en los adultos la tercera dosis está en 93,68%, en estos pequeñines no. Entonces uno dice, ¿por qué estos niños y niñas, los papás? Entonces yo creo que allí no son antivacunas, no lo son. Y lo que tienen es los sustos de un papá o una mamá que quiere tener mayor evidencia. Dirá, vacuna de emergencia, mi niño es pequeñito. Entonces, lo que estamos tratando de hacer... ¿Qué se le dice a sus padres que tienen, con razón, digamos, ciertas inseguridades? Claro, y ahí la comunicación con ellos tiene que ser específica. No sirve las vacunas son seguras, no sirve decir la pandemia continúa, es decirle, los niños de 3 a 5 sí tienen riesgo. Y tienen riesgo de tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea que vacunarlos con una vacuna segura como la que nosotros estamos dando, que tiene muy pocos eventos asociados probablemente a la vacuna,
esa conversación hay que hacerla específica. Entonces, lo que yo recojo después de este camino de 2 meses, intenso, pero 2 meses, es que siempre es posible ir apuntando a poblaciones específicas. ¿Pero a usted no le preocupa que la 4ª dosis esté ralentizada? Es que con 850.000 vacunas, dosis puestas en una semana, es que no está ralentizada. O sea, la última semana aceleró. ¿Sabes que viene acelerando desde abril? Ya. Desde abril viene con 180.000 diarias, viene con muy buena... Bueno, este 850.000 no lo veíamos desde diciembre del año pasado. Entonces la pregunta es, si viene afortunadamente creciendo, ¿no es cierto?, el ritmo de vacunación, ¿vamos a tener vacunas? Y hablemos un segundito de qué vacunas vamos a tener, cuál es la seguridad, cuáles son los stocks, cómo están los contratos hacia adelante, por favor, ministro. Aseguradísimo, los contratos hacia adelante. Yo hice un punto de prensa ahí cuando nos llegó 1.700.000 de Moderna. Todas las semanas nos llegan alrededor de 350.000, Pfizer, Sinovac igual, los contratos están. Bueno, ahora ¿Se han hecho tenemos nuevos contratos? nuevos contratos. Usted, digamos, como ministra de contratos, Salud, le ha tocado hacer nuevos contratos. Pero además está la buena noticia de Sinovac instalado. Sí. Y por tanto es una tremenda noticia que en estas últimas semanas de tener producción. A fin de año. Sí, pero Sí, es... claro, es un... O sea que la capacidad de tener autonomía, de tener oportunidad en las vacunas va a ser total. Y acuérdense que también levantamos la propuesta con la Universidad de Chile también de una plataforma para traer otras empresas a producir vacunas. ¿Y hasta Así cuándo tenemos asegurado el stock de vacunas hoy día? Nosotros tenemos asegurado la cuarta dosis absolutamente completa, ¿cierto? Los esquemas de todas las personas ¿Y una quinta dosis? Lo que pasa es que allí está una conversación muy profunda de nuestra Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, que son nuestros expertos, asociados con la gente, por cierto, de la mesa de vacuna específica, y allí están mirando la experiencia nacional, que tiene que ver con esta corte, que a mí me parece una cosa tan bonita de Chile, ¿no? De tener una corte bien grande, con todas las combinaciones de vacunas, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, todas las combinaciones, y ver cómo han ido evolucionando desde el punto de vista de la respuesta inmunológica y también del punto de vista epidemiológico, si contraen la enfermedad, qué les pasa. Y esa es la mirada que ellos están haciendo, mirando esos datos, más los datos internacionales, y ellos nos van a hacer una recomendación, yo creo que en las próximas semanas. Están muy abocados a responder esa pregunta. Antes de ir a la quinta dosis, quiero preguntarle por uno de los anuncios que se hizo en las últimas semanas, ¿cierto? Para promover la vacunación era, por ejemplo, aumentar los horarios en la semana de los vacunatorios y aumentar los lugares durante el fin de semana. Yo ayer fui a 4 lugares distintos. Y ¿Por segundo fin de semana? Sí, he ido varias veces porque básicamente solo puedo ir los sábados. Pero bueno, fui a 4 comunas distintas y me tocaron 2 lugares que estaban cerrados. Uno de ellos decía que supuestamente debía estar abierto, pero estaba cerrado. Y 2 lugares donde se habían acabado las vacunas a las 11:30 de la mañana. Con filas eternas, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿no hay suficiente vacuna o no está contemplado la cantidad de gente? Porque era evidente que este fin de semana iba a haber toda la gente que está asustada y que y porque además se nos va a congelar el pase de movilidad a los que no tenemos la cuarta dosis al día. Entonces, obviamente, eso hace que todos los porfiados y todos los que no estamos al día nos tengamos que acercar a vacunar, pues. Entonces, y eso es positivo, pero ¿por qué se acaban las vacunas? Porque... Mira, el mecanismo de logística y de distribución está bien armado, y como ya llevamos un tiempo, eso está bien armado. Lo que pasa es que las predicciones, viste que tienes que hacer una predicción de cuántas vacunas entrega, y yo creo que lo que pasó esta semana pasada, que en algunos lugares debe haber sobrepasado... ¿Es por las cadenas de frío? ¿Es por las cadenas de frío? Claro. Entonces, yo lo que creo que una vez 850.000 vacunas, esta semana la distribución va a ser en ese estándar. Ahora, yo quiero hacerle así de verdad a las comunas, a los trabajadores de la salud de las comunas, a los alcaldes, porque muchos han instalado al pedido nuestro apertura sábado, domingo, o sea que
en ese sentido, la atención primaria es de verdad un lujo, ¿ah? Los centros de vacunación es un lujo. Entonces, tenemos vacunas, están bien los ritmos, las disponibilidades en las comunas se va a adecuar al ritmo que tenemos. Yo creo a un temita antes de pasar a lo constitucional, y los marcos legales, en fin. En PCR también estuve mirando cifras y hoy día estamos, o sea, se llegó a 100.000 PCR diarios y hoy día estamos en 37.000. ¿Qué explica esa decisión? Ahora, hay 38, 36, ahí vamos, cercanos a 40.000, pero además hay que sumar los antígenos, sí, que son 18.000, 19.000. En general, hemos estado estos días 60.000. Los test también guardan relación con la circulación del virus. En la medida que circula más el virus, más test se hacen. Pero si tú miras en el informe, la búsqueda activa de casos, vale decir, no es que yo me sentía mal y toqué la puerta. El VAC, el 41% de los positivos era por VAC. Y eso significa que estamos saliendo a buscarlo. Y yo creo que hay que seguir en esa trayectoria no de hay salir una a buscar. decisión explícita por alguna condición técnica de que no es necesario. O porque es tan contagiosa que tal vez no vale la pena estar testeando. No. Y además debo decir a la población que si alguien tiene los síntomas, por favor acuda. O sea, en eso, porque cuando tú vas, y ahora tenemos una respuesta bien rápida en los resultados, ¿cierto? Y entonces tú con ese resultado o con la sospecha te aíslas y eso hace que efectivamente, sobre todo la población de riesgo, uno vive con poblaciones de riesgo, convive, por tanto el aislarse es una gran medida. Ministra, solo para terminar con el tema de la vacunación, ¿llegaremos a una vacuna por año como hoy tenemos la influenza? Y también le quiero preguntar si usted algo dijo, pero para que quede bien clarito, que Omicron 2 hay quienes sostienen, que es la variante dominante, ¿cierto?, que es buena engañando a la vacuna. No le engañas, no, muy buena respuesta. Muy buena respuesta a la vacuna, no, para nada. Para nada. ¿Y vamos a llegar a una vacuna por año? Esperemos, sí. O sea, lo que uno cree que va a ocurrir es que cuando se vuelva endémica, lo más probable es que tenga ciclos estacionales y será como nuestra influenza, que nos vacunamos todos los años. Ministra, ya sabemos que tenemos borrador de Constitución, faltan procesos y luego falta un plebiscito, pero en definitiva, ¿cómo ve usted este derecho a la salud consagrado en el borrador hasta ahora con los planes que tiene el gobierno para la salud hacia adelante? Y le quiero plantear directamente, por ejemplo, con esta preeminencia pese a que se permite lo público y lo privado, pero de lo público, ¿qué pasará con la salud privada, con las personas que están hoy día, por ejemplo, en las ISAPRES? ¿Se termina eso? Bueno, primero decir que yo soy muy respetuosa de la constituyente y soy funcionaria del Estado y estoy en mi condición de ministra, así que quiero ser como bien respetuosa. Ahora, del programa de gobierno, puedo decir que nosotros sí pensamos en un sistema universal de salud y lo planteamos en el programa y que nosotros pensamos que lo que habilita para hacer ese sistema universal de salud es tener un fondo solidario, un fondo mancomunado. ¿Todos los 7%? Todos ahí. A un fondo. A un fondo, además con los fondos del Estado. Y ese fondo, ¿cierto?, le da la fortaleza a este sistema universal para generar esto que hace rato que andamos todos. Yo no sé, comisión Bachelet. Hay bastante transversalidad respecto de eso. Sí, Bachelet 2, la comisión donde estaba Camilo Cid, o los estudios de la Universidad de Chile, de la Escuela de Salud Pública, lo mismo del Colegio Médico. O sea que hay un pensamiento de la sociedad chilena también, de las personas. La OMS lleva como 10 años hablando de salud universal. O sea que pareciera que este es un lugar común, una forma de resolver los problemas de desigualdad. Ahora, o sea que en eso estamos. Claro, la pregunta es si son la minoría, la verdad, de personas hoy día están en ISAPRE, ¿cierto? Son 15 millones de personas más o menos que se atienden en el sistema público, en FONASA. Y esas 3 millones de personas que están en ISAPRES, entiendo que bajo este sistema van a pasar al sistema público, ¿cierto? A FONASA, o sea, van a quedar todas las personas... Al Fondo Universal. Sí, al Fondo Universal, sí. Digo FONASA es lo que hoy conocemos como FONASA, pero ese Fondo Universal. La pregunta es, ese sistema público hoy día, FONASA, ¿tiene problemas profundos para responder a los problemas de salud de la gente? Con listas de espera importantes. 2 millones de personas en listas de espera. Con falta de especialistas, ¿cierto? Con gente que muere esperando una consulta de especialista. Y entonces la pregunta es, ¿cómo va a poder ese sistema público absorber esos otros 3 millones de personas si ya con lo que tiene
no tiene una respuesta adecuada a las personas. Bueno, primero ¿No será aumentar el problema? yo digo que lo primero es decir que el fondo es la parte financiera. Sí. Y eso no se refiere a los prestadores. Lo que nosotros aprendimos en pandemia, y es un aprendizaje también de un gran sentido común, es que la integración de prestadores públicos y privados fue una excelente respuesta, ¿cierto? Llegamos a tener más de 4.000 camas de intensivo, o sea que esa integración pareciera que todos estamos de acuerdo. Entonces, cuando hablamos del Fondo Universal, hablamos de la parte financiera y la cobertura financiera. Pero eso no habla de los prestadores. Los prestadores son otra cosa. Y los prestadores públicos y los prestadores privados, ¿cierto? Con reglas públicas, nosotros no tenemos ningún problema. O sea que... ¿Qué significa eso? ¿Que van a fijar precios, por ejemplo, para la atención en seguridad, en salud privada, en las clínicas? Mira, lo que yo creo que cuando nosotros invitemos a los prestadores privados a integrarse al sistema universal y hacer una integración de los prestadores, las reglas públicas no solo son lo financiero, sino que también son las reglas de priorización, los protocolos. Si uno no se lo imagina, es imaginarse las garantías explícitas. Yo siento que las personas, cada vez que golpean la puerta del ministerio, en estos 2 meses, grupos de personas con problemas de salud, lo que me piden es que su problema de salud pase al GES, porque sienten que eso los protege. 85 patologías. Claro, cobertura financiera, oportunidad, en fin, calidad de la atención. Entonces, lo que uno se imagina es que los prestadores que ingresen al FUS, al sistema universal, y que reciban financiamiento del FUS, tendrán que tener reglas públicas de relación con el sistema. Por lo tanto, no se terminan las clínicas privadas, como algunos quisieron decir en algún momento. Por Además, lo tanto, en regiones casi no hay clínicas privadas. Ustedes saben que este es un problema bien de Santiago y de las grandes ciudades. Pero en regiones, que el sistema Aysén, Magallanes, yo también pienso en aquellos prestadores que son más pequeños. Estos centros médicos, en fin, que yo creo que van a estar felices de integrarse al sistema. Ministra Yarza, las personas que hoy día están en ISAPRE, esas 3 millones de personas, muchas ponen más que el 7%. Ese delta, las personas van a poder ponerlo en un seguro privado para poder tener prestaciones distintas. Nosotros siempre hemos dicho que ¿Va a poder haber lucro? El tema de las ISAPRES como seguro se comportaban no como parte del sistema de previsión social, ¿cierto? Y que nosotros dijimos las ISAPRES van a desaparecer, pero lo más probable es que hayan seguros complementarios. Y allí los seguros complementarios se comportarán como los seguros, como el seguro del auto, en fin, como seguro, que no es parte del sistema de protección social. Operará el mercado ahí. Operará el mercado. Porque ahora, si lo que a uno le pasa es que no a uno, a todos, esto de las, no sé cuántas, hay una cantidad de querellas ganadas por las personas en contra de la ISAPRE, hay una poca legitimidad del sistema, y yo creo que el sistema no fue capaz de darse cuenta que tenía que hacer modificaciones. Hablando del sistema, Colmena, una de las ISAPRES, ¿cierto?, mandó una carta diciendo que a sus afiliados, diciendo que la gente tendrá que cotizar el doble para mantener sus coberturas. ¿Eso es efectivo? No, fíjate que yo digo el 7%, que es lo que pongamos que va a ser lo que van a poner las personas, en fin. Hoy, según las ISAPRES, ponen el 10%. Y yo mirando, hay como un 15% de ese 10 que se va en administración, se van las ganancias netas. Todo eso en el sistema, en el FUS, no va a estar. O sea, en los sistemas universales de salud, el gasto en administración y esas cosas es del 1%. En Chile es del 1,4%. O sea que lo que yo digo es que del 10 que están pasando hay un porcentaje, el 15 y fracción, que no va para ello, que va para otras cosas. Ministra, solo para terminar, usted habló de las garantías GES. Hay 10.500 garantías GES vencidas en cáncer a marzo de este año. Oh, sí. ¿Y eso cómo se hace? Eso es solo cáncer. ¿Solo cáncer? No, mire, no. Es por eso, mira, ahora me aprovecho de la pregunta, porque yo creo que hay 3 cosas para decir de esto. Una que es muy importante es que el Ministerio de Salud no solo mira el COVID, y tenemos que, dado que esto va para largo,
vivir resolviendo los problemas de COVID como lo hicimos con esta institucionalidad y además resolviendo estos otros problemas. Pero no se está cumpliendo con la garantía. Espérate, pero nosotros levantamos ya un programa para poder resolverla y en eso llamamos sin problema, además de fortalecer al sector público con recursos, más de 221.000 millones, también nos sentamos, ya llevamos 2 conversaciones con la asociación, con Clínicas de Chile. ¿Por qué? Porque necesitamos entre todos resolver esto, así como lo resolvimos en la pandemia. Con la gente de las fundaciones, de la FALP, hicimos una reunión fantástica. Ellos nos dijeron, la FALP nos dijo, nosotros queremos ser parte. Queremos ser parte del sistema universal y vamos a hacer un piloto con ellos. O sea, lo que quiero decirle, que todas las cosas que tengamos que hacer para resolver ese problema. ¿Y qué va a hacer con el 1.700.000 personas que están esperando una consulta con un También. especialista de... ¿Qué plazo Si se da les, para queda, eso? si les queda tiempo, les cuento la estrategia. Nos queda poco tiempo, pero Pero la hago ¿cómo cortita. se hace? ¿Cómo se Ya. hace? Están esperando por un Ya. especialista, no por cirugía. Uno es el fortalecimiento de la provisión pública y allí está la telemedicina, ¿cierto? El aumento de las consultas, porque lo que queremos hacer es esto mismo que estamos diciendo para lo quirúrgico, ampliar el horario, ser capaces que en el mismo día poder ampliar el horario de los especialistas. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con diagnóstico. Mucha gente va tantas veces a la consulta porque no ha resuelto el punto de vista diagnóstico. Entonces, estamos armando unos centros regionales para resolver cirugía mayor ambulatoria y los procedimientos de diagnóstico. Entonces, la idea es cómo instalamos en el sector público una forma de hacer las cosas más eficiente, pero además con condiciones laborales para los trabajadores mejores. Ministra Begoña Así que lo Yarza, vamos a hacer. pucha, quedan tantísimos temas, pero viene otro panel que hay que conversar de otros asuntos también. Ministra Begoña Yarza, un gusto tenerla aquí en Estado Nacional. El gusto ha sido mío. Muchísimas Que vaya gracias. muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Y ahora